Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí en un programa más. Arregla tu vida con Dios. Y qué importante, amados hermanos, que me están escuchando, ¿verdad? Es arreglar nuestra vida con Dios. Y solamente a través de la palabra, ¿verdad? Que nos confronta, es que nosotros cambiamos, somos transformados por la palabra a través del Espíritu Santo. Y lo más importante, hermanos, en cada uno de nosotros es el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, un temor reverente, ¿verdad? Imagínense ustedes que Dios se despoja de Jesús, ¿verdad? Y lo manda a la tierra para que se forme hombre para salvar a la humanidad. Y eso sucedió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, hermanos, hizo señales, milagros y maravillas, mostró lo que era la ternura, el amor, la misericordia, la bondad, ¿verdad? Hizo bienes en cada lugar que iba, resucitaba a los muertos, levantaba a los paralíticos y siempre con amor, con cariño, trataba a aquel pueblo que vivía en las tinieblas. Y Jesús, en su amor y en su misericordia, lo sacaba a ese pueblo, ¿verdad?, de las tinieblas. Sucede lo mismo ahora el 2026. El Señor está trabajando, ¿verdad?, a través de su siervo, de su sierva, a través de su Santo Espíritu, para que nosotros salgamos de las tinieblas y vengamos a la luz admirable. Amados hermanos, pero cuando nosotros no escudriñamos las Escrituras, no podemos tener temor de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, escudriñamos la palabra, oramos para que Dios nos abra el entendimiento y empezamos a leer las Escrituras, empezamos a ver cosas maravillosas que el mundo no cree, que el mundo no entiende, ¿verdad? Como existe el reino de los cielos y existe el infierno. Y muchos dicen, ay, va a hablar del infierno. ¡Ah, qué miedo, qué temor! Pero el amor de Jesús habló del infierno más que toditos los profetas. Fue el único que habló del infierno. O sea, ni los profetas hablaron del infierno, ¿verdad? Pero Jesús trajo una revelación escondida, ¿verdad? Que existía un infierno. Y Cristo nos vino a salvar de la muerte, de la segunda muerte, ¿verdad? Hasta la muerte natural y la muerte del alma, separados para siempre con Dios. Ahí es cuando vas al infierno, ¿verdad? Pero si no, eternamente con Dios. Ahí es donde vas a estar en el reino de los cielos. Y Dios, en el Sermón del Monte, como hablamos ayer, hermano, nos da una enseñanza que es maravillosa para que nosotros tengamos temor de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto ama Dios a la humanidad? ¿Cuánto ama Dios a lo que creó con sus manos? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¡Ay! Con que le haga algo a estos, mis pequeñitos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de hablar del infierno, porque el infierno es real. Y Cristo nos vino a sacar del infierno. Y en el Sermón del Monte, ahí empieza Jesús a revelar que hay un infierno para todo aquel que no obedece la palabra. Lo mismo que le pasó a Satanás y a sus ángeles caídos, ¿verdad? Que están reservados para el día del juicio final en prisiones de oscuridad, ¿verdad? Esperando el lago de fuego. Pero también para aquellos que no obedecen a Dios. Y nosotros nos hacemos un Dios a nuestra manera. Que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es... Y claro que es amor. La esencia de Dios es amor. Pero para los que le obedecen, amados hermanos, para los que le obedecen. Aquellos que quieren seguir viviendo en las tinieblas y bajo el dominio de Satanás, bueno,
lamentablemente, si no se arrepienten de corazón, en el fin de sus días le espera el infierno, el juicio e ir al infierno. Entonces, hermanos, el Sermón del Monte nos abre el entendimiento y nos da la ley, como hablamos ayer, nos da la ley para vivir en el Espíritu. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que vivan la palabra es espíritu. Por lo tanto, Dios está buscando adoradores que amen la palabra, la guarden y la pongan por obra. Entonces, en el Sermón del Monte, hermano, Él trae esa nueva ley, ¿sí?, homologando la ley de Moisés. Pero como decíamos ayer, la ley que trae Jesús es mucho más gravosa, es mucho más difícil de llevar adelante que la ley de Moisés. Hermano, y ahora vamos a ir y vamos a leer, ¿verdad? Pero hoy tenemos la ayuda, ese don no merecido del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, no tenían ese favor de que el Espíritu Santo los guiara y ellos fueran templo de Dios. Ser templo de Dios fue después que Cristo vino, murió y resucitó, venciendo a Satanás, exhibiendo a Satanás públicamente y quitándole el libro y los decretos que había contra nosotros, amados hermanos. Allí es cuando Dios, hermanos, nos da la victoria si somos obedientes, si somos fieles a Él. Entonces acá en el Sermón del Monte, hermano, nos da toda la enseñanza, toda la doctrina de cómo tiene que ser el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios nace con una naturaleza pecaminosa a través de Adán y Eva, hermano, pero a través de Cristo somos una nueva creación para vivir en el Espíritu, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Es templo de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo se tiene que adaptar a la orden divina de Dios que está en el Sermón del Monte, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, todos nosotros perecemos. Humanamente no podemos cumplir con los mandamientos de Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé conocimiento, sabiduría, ¿verdad? Y que el temor de Dios entre en nuestros corazones. Pero Tomasino, ¿cómo vas a decir el temor de Dios? Claro, la Biblia lo dice. Y la Biblia está escrita, ¿verdad?, por cierta cantidad de santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y que el temor de Dios esté en nuestros corazones para poder cumplir la ley, ¿verdad?, que trae Jesús. Y esa ley está estampada acá en Mateo, y también en Marcos, también en Lucas y también en Juan, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, estamos en esta mañana en tu presencia divina, Dios, junto a mis hermanos, para que tú nos capacites, para que tú nos des, Señor, sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra, y que podamos escudriñar junto con mis hermanos, Señor, que ellos vayan apuntando los versículos bíblicos, en el cual, Dios mío, aleluya, poderlos escudriñar, oh Dios, después, Señor, tranquilos, allí escudriñando la palabra de ti. Señor, ábrenos el corazón al entendimiento, como hiciste con aquella mujer que vendía púrpura, allá en el libro de los Hechos, que, Señor, le abriste, Dios mío, el corazón para que entendiera. Ábrenos el corazón a todos, háblanos a todos, Señor, y que tu palabra, Dios, no vuelva vacía, sino que el principio de la sabiduría es el temor a ti, ese temor reverente como Padre, no como castigador, pero sí como Padre, que debemos honrarte y serte fiel. Ayúdanos a entender las Escrituras y la profundidad, oh Dios, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a seguir en Mateo, ¿verdad? Buenos días, está el pastor Herrera, la pastora Carmen,
y veo a Ana Luzardo, puede haber algún otro hermano más. Bueno, a todos aquellos que entren, ¿verdad? Un abrazo grande y que el Señor nos hable. Primeramente a mí, ya me habló, pero va a seguir hablándome, ¿verdad? Tenemos que crecer en este camino en el temor de Jehová. La Biblia dice a través de Pablo, cuidar la salvación con temblor. A salvo siempre salvo. No, hermano, no. Hay cosas que debemos entender. No somos salvos siempre salvos. Allí en Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, esto, aquello y lo otro, dice el versículo bíblico, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que estábamos dentro del cuerpo, ¿verdad? Y Dios no es perro para volver al vómito. Entonces no me vengan a decirme que la salvación no se pierde. Seremos vomitados si no hacemos la voluntad del Padre. Entonces, como hablamos ayer, en el libro de Mateo, allí en el capítulo 5, 6, 7, está el Sermón del Monte. Y en ese sermón es la ley para que nosotros vivamos en el Espíritu. La ley de Moisés era para vivir en la carne. La ley de Jesús es para vivir en el Espíritu. Somos una nueva creación, con una naturaleza nueva, engendrados por el Espíritu Santo, y fuimos llamados hijos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, automáticamente pasamos a ser seres espirituales. Y eso es lo más hermoso que mucha gente en la iglesia no entiende. Quieren seguir viviendo en la carne cuando somos seres espirituales, ¿verdad? Vamos a ir, hermanos, ayer hablamos, ¿verdad? Mateo 5, 21 al 26, pero hoy vamos a ir a Mateo 5, 27, hermanos, hasta el 30, y después vamos a pasear por la Biblia. Y dice así esta palabra, y será leída en nombre del Padre, del Hijo, y en la comunión del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Está hablando nuestro Señor Jesús, para traer la nueva ley, la ley del Espíritu. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ay, 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 hermanos queridos. Debemos ser santos, 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 ¿verdad? Y en el tiempo de Israel, la mujer que se encontraba en adulterio, ¿verdad? Tenían que verla, ¿verdad? Si la mujer se escondía y el hombre se escondía muy bien escondido, pasaba desapercibido. Pero si los veían, los mataban a pedrada. Ahora, la ley que trae Jesús es mucho más profunda. Porque Él está como templo, nosotros somos templo de Él. Y Él tiene nuestro corazón abierto de par en par. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Podemos escaparnos de nuestro Señor? Yo te digo que no. Entonces, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, que mira, antes había que encontrarla en el acto del adulterio, ahora solamente con mirar, ¿sí? Pero mira lo que dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, también le hablo a las mujeres, que miran a los hombres para codiciarlos, ¿verdad? Ya adulteró con ella en su corazón. Y Dios es el que escudriña nuestros corazones. Antes la mujer se podía escapar, esconder y no la veían, ¿verdad? Y los hombres si la veían, ahí sí la mataban a pedrada, pero ahora no. Ahora Dios está dentro nuestro y Él escudriña nuestro corazón. Cuando yo pongo mis ojos, hermano, a ver una mujer muy bonita, 60, 90, 60, ¿verdad? Algo así es el número que dicen ahí la gente. Y la codicio, estoy en pecado. No preciso llevarla a la cama. Vamos a hablar claro. No preciso llevarla a la cama. Entonces la ley de Jesús es mucho más fuerte, ¿verdad?, que la ley de Moisés.
Ah, pero Dios es amor y perdona todo. Ojo, hermano, ojo, vamos a escudriñar la palabra y vamos a ver que no es tan así como nosotros pensamos. Hay órdenes de Dios para nuestras vidas, para nosotros poder entrar por esa puerta estrecha que nunca se predica y nunca se habla, de la puerta estrecha. Mira lo que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ay, ay, ay. Ya me veo a mí sacándome el ojo, hermano querido. ¿Verdad? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Acá Jesús empieza a mostrarnos, a revelarnos que hay un infierno. ¿En dónde? En el Sermón del Monte. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que entender? Que si no hacemos la voluntad de Dios, que si no caminamos conforme a la palabra, no atesoramos la palabra, no la guardamos y no la ponemos por obra, por más que hayamos aceptado a Cristo, hermano, y no te sacaste el ojo algo, el infierno de fuego nos espera. ¿Verdad? Vamos a poner un poquito de gozo, ¿no? Para que el mensaje no sea tan fuerte. Pero, hermano, es una verdad. Lo dice Jesús. Y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Qué triste, hermano. Qué triste. Teníamos una hermana acá que ya partió con el Señor, y gloria a Dios por el Señor que la salvó, hermano. Cuando ella se entrega a Cristo, en las primeras semanas que está viniendo a la iglesia, ella tiene una visión, fue sacada del cuerpo, y Dios la llevó al infierno. Dios la llevó al infierno. Y la llevó por distintas partes de adentro del infierno. Le voy a dar nombre, mi hermana Sonia, que fue muy fiel a Dios y a nosotros acá. Mi hermana Sonia. Y hermano, cuando ella se mira, ella ve que ella estaba dentro de una cárcel llena de garrotes, ¿verdad?, de rejas, y ella estaba en el medio y los demonios estiraban la mano para quererla agarrar. Después Dios la lleva donde las almas entran en un tipo barro con fuego, contaba ella, y entraban y salían gritando, y entraban de vuelta y salían gritando. Dios la sacó de la oscuridad. Cuán grande es el amor de Dios. Ella aceptó a Cristo y reconoció inmediatamente que existía el infierno. Y ella contó el testimonio acá llorando y me dijo, Julio, por favor, no me pidas que cuente más el testimonio. Voy a contar solamente esta parte del testimonio. No voy a contar todo lo demás que nos contó. Amados hermanos, el ser humano no cree que hay un infierno. El ser humano no cree que existe Satanás, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo. No, existe Dios, la luz, y existe Satanás, las tinieblas. Y todo aquello que quieran seguir caminando en las tinieblas, les espera el infierno para estar eternamente. Su alma no muere, o sea que nuestra alma no muere, o está eternamente con Dios, o está eternamente en el infierno. Entonces Jesús fue el que habló más del infierno. Ay, pero Tomasino, nos da miedo, más miedo es que entres. Y nosotros tenemos que advertir, como Jesús vino a la tierra, advertirnos que había un infierno. Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Miren, en estos 4 versículos repite 2 veces el Señor del infierno. Ay, pero Tomasino, ¿cómo vas a hablar del infierno? Me da miedo.
hermanos, tenemos que hablar del infierno. Tenemos que hablar del infierno. Hermano, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora vamos a ir, hermanos, vamos a ir a Marcos. Vamos a ir a Marcos, a ver qué nos dice Marcos, hermanos. Y vamos a pasear por toda la Biblia. Aquí en Marcos 9:42 dice así: sabemos que Mateo le habló al pueblo judío, Marco le habló al pueblo romano, ¿verdad? Entonces, Marco va con más cosas que Mateo no dice. Miren, dice: cualquiera que haga trompezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que tener el temor de Dios de no ser piedra de tropiezo de ningún hermano? De ningún hermano, de estos pequeñitos, ¿verdad? Mejor les fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Tenemos que hablar del infierno o no tenemos que hablar del infierno? ¿Tenemos que ocultar esta verdad y que la gente que no cree que hay un infierno sigan creyendo que ahí no hay un infierno? No, tenemos que sacarles el velo a través de la palabra y el Espíritu Santo cabalga sobre la palabra de verdad. Ah, Dios es amor, no, Dios es amor. Nos entregamos a Cristo, somos salvos. No, hay que caminar por el camino. Y el camino es angosto y ancho el camino de la perdición. Hay que entrar por la puerta estrecha, hermano. Entonces Dios, que en esta mañana nos ponga el temor, ese temor reverente, a obedecer, a ser fieles a Él, hermano. Que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano, escuchen esto, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. ¿Qué fue lo que vio Sonia, hermano? ¡Qué tremendo! El gusano, así como el cuerpo humano es comido por los gusanos, en el infierno hay gusanos, ¿verdad? Para que tu alma, ¿sí?, sea trastornada, que sufras. Y los gusanos se meten por un lado y entran y salen por tu cuerpo, por tu alma. Ah, pero Julio, por favor, no te voy a escuchar más. No me escuches. Pero tenés que saber la verdad. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. No puede ser apagado. No hay bombero que apague ese fuego. Ese fuego lo prendió Dios, hermano. Donde el gusano de eso no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjese cómo aquí Marcos repite varias veces, hermanos, en este capítulo, del fuego y del gusano, del infierno. ¿Cómo yo no les voy a hablar del infierno? ¿Cómo nosotros no vamos a hablar cuando nos reunimos a hablar del infierno? Tenemos que hablar. La gente está ciega, tiene un velo, no cree que hay un infierno. Y se muere cualquiera en adulterio, fornicación, dice, que en paz descanse. Ay, papá, no saben lo que dicen. Jamás va a descansar en paz, porque le espera el juicio y luego el infierno, amados hermanos. Y si tu ojo te fue ocasión de caer, lo vuelve a repetir. Si será importante. Y si tu ojo te fue ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno.
otra vez en el mismo capítulo, vuelve Marco a través del Espíritu Santo, porque la palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando estemos leyendo, Señor, quiero el temor de ti en mi espíritu, quiero el temor de ti en mi corazón, en mi mente, ese temor reverente, como Padre. Señor, ayúdame a ver todas estas cosas, y que yo tenga temor, y no me desvíe de tu camino. Por favor, no me sueltes de tu mano. Oraciones que tenemos que hacer, hermano. Oraciones que tenemos que hacer. Dice, y si tu ojo te fue la ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y en el 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjense en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos te lo repite para que la palabra penetre en nuestro espíritu. Miren cómo lo repite Marcos. ¿Es por casualidad que lo repite? No. Somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Entonces cuando lees y lees y lees, hermano, hay que marcar ahí. Yo lo tengo todo marcado. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Tener paz. Jesús es príncipe de paz. Por lo tanto, tú y yo debemos llevar la paz de Cristo con temor y reverencia. ¿Se acuerdan los serafines? Cuando Isaías 6 ve al Señor sentado en el templo y aquellos serafines volando con dos alas se tapaban los ojos, reverencia pura. Reverencia pura. Con dos alas se tapaban los pies, reverencia pura. Y con dos alas volaban, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Y nosotros no hacemos reverencia muchas veces, hermano, cuando estamos en la presencia de Dios. Estamos pensando que tenemos que hacer la comida, estamos pensando que tenemos que llevar a nuestros hijos aquí o allá, y siempre pensando otra cosa, y no con la reverencia a Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Y vamos a empezar a pasear por la Biblia. Vamos a empezar a pasear por la Biblia, hermanos, y vamos a ir a Lucas. Ahora vamos a ir a Lucas 16. Lucas 16. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? Lucas 16. 16, 23, 24. Pero vamos a leerlo todo. Estos versículos, vamos a darle más lugar al Espíritu Santo que nos hable. Vamos a leer del 16, 19, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas. Estaba con hambre, que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miren esto, hermano. Los perros tenían misericordia del mendigo y le lambían las llagas. Qué dolor, qué ardor en esa piel. Si los perros tenían misericordia. Los perros tenían misericordia. Miren, dice, aconteció que murió el mendigo. A todos nos toca la muerte, seas mendigo o seas rico, ¿verdad? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Miren la importancia. Fue llevado por los ángeles. Pero, hermano,
Y esto es algo también maravilloso, que los demonios, en el día de tu muerte, si hiciste la voluntad del Padre, viviendo la palabra, vienen los ángeles de Dios a buscarte. Pero si no hiciste la voluntad de Dios, vienen los demonios a buscarte. Y como siempre digo yo, a Jesús, el espíritu de la muerte no lo pudo tocar. Que el espíritu de la muerte es el que rompe la cadena de plata que habla en Eclesiastés 12, ¿sí? Que la que une el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, Jesús, cuando dijo consumado es, ahí se rompe la cadena sin ser tocado por el espíritu de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu aguijón. El espíritu de la muerte, por más que lo hizo padecer en la cruz, no lo pudo tocar. Y tu alma está reservada y guardada y protegida por Dios, que cuando venga tu muerte, si haces la voluntad de Dios y te apartás de este mundo y vivís tomando tu cruz y negándote a ti mismo, para que Cristo se forme en tu mente y en tu corazón, el día de tu muerte vienen los ángeles a buscarte. No puede tocarte el espíritu de la muerte. Porque Cristo venció en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a Satanás y a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz y quitándole el libro de los decretos que era contrario a nosotros. Entonces, hermano, es tan hermoso cuando escudriñamos la palabra que tenemos que obedecer, tenemos que tener el temor de Dios. Hoy vemos a los cristianos viviendo a su manera y no a la manera de Dios. Tenemos que volver a la senda antigua, hermano. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire, ¿qué pasaba cuando uno moría en Dios antes que viniera Cristo? En el mismo infierno, en una parte del infierno, ¿verdad? Estaba el seno de Abraham. El seno de Abraham iban todos los muertos en Dios. Que cuando Cristo vino, murió, Él bajó al infierno y sacó a todos aquellos que habían muerto en Dios, que habían hecho la voluntad de Dios. ¿Verdad? Estaban en el seno de Abraham. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren, murió el rico y ¿qué pasó? Fue sepultado. El otro fue el seno de Abraham. Fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este estaba en un tormento, había sido sepultado, y Lázaro, el mendigo, hermano, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero como Dios es justo, permite que éste, estando en el Hades, vea la salvación que tenía Lázaro, como Lázaro estaba con Abraham. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno, ¿verdad?, te vas a acordar de tu familia, de tus seres queridos, y te vas a acordar, ¿verdad?, de que un loco como yo está hablando del infierno, pensar que yo escuché y no hice caso. Reconoció a Abraham, reconoció al mendigo y estaba en tormento, en el fuego eterno, que no se apaga. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua. Miren, qué tormento. Solamente que mojara en la punta del dedo el agua para poner en la lengua. Una gotita chiquititita de agua. ¡Qué desesperación! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Y eso lo está hablando Jesús, hermano. Jesús. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste está consolado aquí y tú atormentados. Él está consolado, Lázaro. Está junto a mí. Y tú estás siendo atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Llegas al infierno con todos tus sentidos. Le ruega que mande a Lázaro a la casa de los padres. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Acá la gente diciendo, descansó en paz. Pero la persona sin obedecer a Cristo está en un infierno y no queriendo que la familia vaya a ese lugar. Qué triste, hermano. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué le quiso decir? Le quiso decir que a través de los profetas, a través de Moisés, ¿verdad? La palabra era lo verdadero, que no era necesario enviarlos a la casa, que escuchen a aquellos profetas que mataban a pedrada. Hoy nosotros predicamos la verdad y nos odian, nos llaman legalistas, porque quieren vivir a su manera, sin temor de Dios, y dicen que son salvos, pero la salvación se pierde, hermanos queridos. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, que esos 5 hermanos que tenés, oigan, están hablando en las calles, en todo lado, en la sinagoga, pero no quieren hacer caso, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Profetizó allí. Se entiende que es una parábola, ¿verdad? Pero aquí en esta parábola se profetiza de Jesús. Y nosotros no nos queremos arrepentir. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo. Y no lo quieren oír. No leen la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tenemos tiempo para escudriñar. No tenemos tiempo para amar a Dios. Hermanos queridos, ¿qué nos espera? Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán
aunque alguno se levantare de los muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, volvamos al principio. Jesús, a través del Sermón del Monte, trae, ¿verdad?, su ley para que nosotros vivamos en el Espíritu, amándonos unos a otros como Él nos amó. Hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Analizá ese versículo bíblico salido del corazón de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermano, y uno ve dentro de la iglesia cuántos no se aman. Porque están enojados con fulano, están enojados con mengano, están enojados con el esposo, están enojados con la esposa, están enojados con los hijos. Hermanos queridos, cuando el infierno cada vez se abre más la boca para tragárselos vivos, hay que arrepentirse, hermano. Hermano, no podemos ser como hijos de Dios piedra de trompiezo de nadie. ¿Saben cuántos hermanos queridos no quieren escuchar la verdad y se van por fábulas, escuchando doctrinas de demonios? La doctrina de demonios no te va a hablar de lo que yo te estoy hablando. Te va a hablar de prosperidad. Hermanos queridos, y la semana que viene, Dios va a llegar alguien a tu puerta y vas a ser prosperado que vos ni lo vas a creer. Las prédicas que se escuchan, hermano, pero no te hablan del infierno. Que Dios nos ayude a todos, hermano, a poder entender esto. Vamos a Mateo, vamos para atrás de vuelta. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 28. Mira lo que dice. ¿A quién se debe temer? Mateo 10, 26. Vamos a leer 10, 26. ¿A quién se debe temer? El título. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. Es un misterio, porque el cuerpo acá se lo comen los gusanos. Pero sin embargo, en el infierno vas a tener cuerpo. ¿A quién tenemos que temer? Aquel que puede mandar tu alma al infierno y tu cuerpo. Pero gloria a Dios y gracias al Señor que nos hemos arrepentido nosotros de nuestros pecados y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Él vino siendo Dios para sacarte del infierno. Dice, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos queridos, entonces, ¿cómo no vamos a hablar del infierno? Si Jesús fue el que habló más del infierno. Vamos a ir a Mateo 25. A ver qué nos dice Mateo 25. Mateo 25, 41. A ver qué dice acá. Es largo, ustedes léanlo del 31, ¿verdad? 25, 31. El juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Pero en el 40, vamos a leer el 40. Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? ¿Cómo nosotros tenemos que obedecer? ¿Cómo tenemos que apartar tiempo para escudriñar?
Hay algo que un pastor dijo, pero sabemos que no es verdad. Pero lo dijo haciendo ver que muchos hermanos no abren la Biblia. No en un día, ni en una semana, ni en 15 días, ni en un año. Y yo soy un hijo de Dios. A mí el diablo no me puede tocar, ay Dios mío. Dice, hermano, que fue a tomar un té a la casa del pastor. El pastor fue a la casa de la hermana a tomar un té. Entonces le pidió la Biblia. Y la Biblia estaba con tela araña, ¿no? Y tomó el té, puso la cucharita dentro de la Biblia, cerró la Biblia. Y la hermana buscó la cucharita por toditos lados. Por toditos. Qué tremendo este pastor. Me robó la cuchara. ¿Y para qué quiere la cuchara?, decía la hermana. Ahora el hermano volvió como a los 6 meses. Y ella, enojada con el pastor, dijo, pastor, ¿por qué me robó la cuchara? Y él se entra a reír. Y le dice, que yo le robé la cuchara. ¿Usted abrió su Biblia? Sí, pastor, la leo todos los días. Hermana, busca dentro su Biblia. Y allí estaba la cuchara. ¿No? Se entiende que es algo para que nos penetre, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día abrimos la Biblia? ¿Cuántas veces escudriñamos la Biblia? ¿Cuántas veces ponemos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón? Cuando hay un infierno que nos espera si no hacemos la voluntad de Dios. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la regla de la oración, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Padre, así en el cielo como en la tierra. Lo oramos, pero lo aplicamos. Son dos cosas distintas. Que Dios nos ayude. Y respondió el rey y le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dios hizo el infierno para el hombre? No, no. Pero el hombre se dejó engañar por Satanás y la mujer en el huerto de Edén. Pero el infierno no estaba hecho para el hombre. El hombre tenía vida eterna hasta que desobedecieron a Dios. Del árbol de la ciencia, no como dicen los católicos de manzana, no tiene nada que ver. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad? Hoy estamos viendo la ciencia, avanzando como dice el profeta Daniel ahí, hermano. Pero está la ciencia del mal. Y Eva prefirió la ciencia del mal. Y por esa causa, todos fuimos contaminados por la serpiente en el pecado original de Adán y Eva. Pero Cristo Jesús vino a enseñarnos y a revelarnos la verdad, hermano, que no se lo dijo a Eva, no se lo dijo a ninguno de ellos, que había un infierno, hermano, que era para Satanás y los ángeles caídos. Cuando Satanás engañó a Eva, ya estaba caído. No estaba derrotado, estaba caído. Y los ángeles fueron a prisión. Cristo es el que vence a Satanás en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna y sacarnos del infierno. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Mateos 13. ¿Qué nos dice Mateos 13, hermanos? Mateos 13. Ahí habla, Jesús explica sobre la parábola de la cizaña. Vamos a leerlo todo. Ahí en el 36. Entonces, despedido a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron,
explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él y le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, los hijos de Satanás. ¿Se acuerdan en Génesis 3:15? Cuando dice de la simiente de la mujer te partirá la cabeza, ¿verdad? Y la simiente de Satanás. Habla así. Entonces acá está la simiente de Satanás. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arrancan la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de trompiezo a los que hacen iniquidad. Y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. En una iglesia está la cizaña. Yo quiero una iglesia perfecta. ¿Quién te dijo a vos que hay una iglesia perfecta? No, hermano. Cuando vos te dormís, dice que viene Satanás, ¿verdad? Y cría en tu corazón la cizaña. No me gusta esto del pastor, pero fíjate cómo canta el hermano, fíjate esto, fíjate aquello. Te dormiste espiritualmente. Esta iglesia está fría. Acá yo no siento el poder de Dios. ¿Qué vas a sentir el poder de Dios, hermano? El poder de Dios lo sentís cuando vas caminando, cuando estás trabajando, cuando estás cocinando, cuando estás manejando el auto. Sos vos que te dormiste y empezás a ver la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que está en tu ojo. Y hoy, hermano, se ve por todos lados eso. Por eso los pastores tenemos que estar firmes en la enseñanza y firmes en la senda antigua, hermano. No podemos cambiar lo que el Señor nos enseña, porque iremos nosotros al lago de fuego, junto con Satanás, si no decimos la verdad. Dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y que recogerá de su reino a todos los que sirven de trompiezo. A todos aquellos que están en la iglesia de trompiezo. ¡Qué tremendo! Y a los que hacen iniquidad. Y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oído para oír, oiga. ¿Verdad? No, queremos una iglesia perfecta, hermano. Dice que a través de las disensiones salen los aprobados. Amados hermanos. Entonces, Jesús caminó con un traidor, con una piedra de trompiezo. Sin embargo, le lavó los pies y le dio un beso. Y era Judas. Hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender lo que estamos explicando. Ya no sé ni por dónde estoy. Bueno, ahora vamos a ir a Mateo 8. Vamos a buscar para acá atrás Mateo 8. Todavía tengo tiempo. Mateo 8:12. A ver qué nos dice. Tendríamos que leerlo todo, pero vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo todo para que quede bien claro. Vamos a leerlo del 8:5. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Estaba paralítico y estaba endemoniado, gravemente atormentado por un demonio o por varios demonios. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren qué tremendo. Di la palabra.
¿verdad? Muchas veces nosotros oramos por personas que están en un hospital, o están en otro país, o está en otro departamento de acá de Uruguay, ¿verdad? En Salto, Paysandú, por esos lugares, y nos piden oración, ¿verdad? Di la palabra, y esa persona, ese hermano, va a ser sanado. Y tenemos que confesar las palabras de liberación, las palabras de sanidad, amados hermanos. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué precioso! ¿Verdad? Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, escuchen esto, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo, hermano! Tenía más fe este centurión, que era romano, que el mismo pueblo de Israel que esperaba al Mesías, y el Mesías caminaba con ellos, haciendo señales, milagros y maravillas. Eran los hijos del reino, pero amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron a Jesús. Por eso es lo que dice acá. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y toma, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos, cuando no entendemos esto, cuando no comprendemos que Jesús fue el que habló más del infierno. ¿Verdad? ¿Tenemos fe? ¿A dónde corremos nosotros cuando nos va mal? ¿Vamos a la fuente que es Jesús? ¿O vamos a la ciencia? ¿O vamos aquí? ¿O vamos allá? ¿A dónde corremos? Sí, pero la ciencia está puesta por Dios, sí, pero también hay una parte de la ciencia que está hecha por el diablo. Y hoy la estamos viendo por todos lados. Así que, hermanos, corramos a la fuente, y la fuente es Jesús, hermano, como el centurión. Di la palabra. No es necesario que vayas a casa. Di la palabra y mi criado sanará. Seguimos. Vamos, acá estamos en Mateo, a ver, otro más de Mateo. Esto lo prediqué ayer, pero lo voy a repetir hoy. Jesús y la ira. 5:22 de Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo tenemos que amar a nuestros hermanos? Fuimos comprados con la misma sangre, con el mismo sacrificio. Este no sirve para nada, como decían de mí. Y es como que yo no me iba a enterar. Este no sirve para nada. ¿Quién es Tomasino? Hermano, que Dios tenga misericordia de todos aquellos que hablaban así contra mí. Que Dios tenga misericordia, hermano. Nosotros tenemos que amar a nuestro hermano aún el más difícil. Jesús es nuestro legado, es nuestro maestro. Amó, hermanos, a Judas, que sabía que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Lo amó, le lavó los pies. ¿Cómo tenemos que amar nosotros al más difícil? Tomemos el ejemplo de Jesús, hermano. No, yo con ese no. No, yo no. Me voy a sentar más lejos para no estar con él. Dentro de la iglesia, por favor, hermano. Te estás condenando. Te estás condenando. Arrepiéntete. Vamos a ir
A segunda de Tesalonicenses, a ver qué dice segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer del 1 a 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mira qué importante lo que está diciendo. El amor, ¿verdad?, abunda para con los demás. Tenemos el amor de Cristo cada uno de nosotros, que fue dado cuando nos entregamos a Cristo. Ahora hay que practicarlo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? ¿Cómo nosotros debemos, hermanos queridos, por más que aquel hermano sea difícil, tenemos que amarlo? Señor, enséñame a amar a aquel hermano que es tan difícil. Enséñame a amarlo, no despreciarlo. Hermanos queridos, ay Dios, que Dios nos ayude. Vamos a ir a segunda de Pedro, a ver qué nos dice acá segunda de Pedro. Miren lo que dice. Está hablando de falsos profetas y falsos maestros. Está hablando Pedro. Y dice así en el 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, escuchen bien, si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos hacían.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, que Dios nos ayude. No podemos leer solamente las partes que nos gustan. Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. ¡Ah, qué precioso! Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra impotente, gloria a Dios. ¿Y caminar por el camino angosto? Tenemos que predicar todo. Jehová es nuestro pastor, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. No todos quieren habitar al abrigo del Altísimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén? Y dice, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus pollitos? Y no quisieron. No quisieron estar bajo la sala del protector, el pueblo de Israel. Que Dios nos ayude. Y ahora vamos a pasar a Apocalipsis. Tengo más versículos, pero vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 10. Después ustedes lo leen todo en su casa. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Allí está hablando en Apocalipsis el Espíritu Santo a través de la boca de Juan, ¿verdad? De que lo que el Señor decía, que el infierno fue preparado, ¿verdad? Para los ángeles y para Satanás. Pero el hombre que desobedece también va a ir. Entonces, Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:15. Vamos a leer un poquito antes, en el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Es un espíritu, ¿verdad? Es un espíritu. Son espíritus de muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué importancia cuando aceptamos a Cristo. Arrepentido de nuestros pecados, inmediatamente borra todos nuestros pecados y nos escribe en el libro de la vida, hermano. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, amados hermanos. Así que cuando muere una persona en adulterio, fornicación y todo lo demás, dice que en paz descanse. Qué buena persona que era. Pero el pecado lo asedía. Por lo tanto, esa persona, si no se arrepintió en el último segundo de su muerte, hoy está esperando el juicio final. Vamos a ir también a Apocalipsis 21:8. Miren lo que dice acá. Vamos a leer del 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermanos. Y allí, hermanos, en Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un temor reverente, ¿verdad? Para que ese temor no nos desvíe del camino angosto. Hermano, que Dios nos ayude. Yo sé que es un mensaje que es fuerte,
Pero si Dios me lo dio hoy para hablarlo, es porque Él nos quiere sacudir a todos. A todos, hermano. Arreglemos nuestra vida con Dios. Si estás enojada con un hermano, orá, clamá y anda a buscar a aquel hermano y pedirle perdón. Si no lo acepta, es problema de él. Libra tu alma. Libra tu alma. Hermanos, que Dios nos enseñe a tener el corazón de Jesús. Un corazón piadoso, lleno de amor. Hermano, imagínate un traidor como Judas. Un traidor como Judas. Le dio de comer. Le lavó los pies. Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros tenemos que lavarnos los pies unos a otros? Y salir de todo orgullo, de toda vanagloria. No somos nada. No somos nada. Somos polvo. Yo soy fulano de tal. Yo soy el pastor Tomasín, hermano. Yo tengo un solo pastor y es Jesús, el pastor de los pastores. Y a Él mañana tengo que rendir cuenta. No quieramos títulos, hermano. No quieramos títulos. Seamos humildes. Seamos sencillos. Porque Jesús está dentro nuestro. Y Él es sencillo, es humilde. No quiere verte con ego. Ni que yo soy fulano de tal. Yo soy el profeta. Hermano. Tenés el don de profecía. Pero nada más. Nada más, tenés el don de profecía. Y ese don es del Espíritu Santo, no es tuyo. Y nos adueñamos. Yo soy fulano de tal. Y dejamos de lado al Espíritu Santo. Yo decreto. Yo confirmo. ¿Quiénes somos nosotros para decir yo decreto, yo confirmo? Padre, hágase tu voluntad. Hoy estamos en el tiempo de la apostasía. Volvamos a la senda antigua. Escudriñemos la palabra. Y pidamos a Dios, Señor, abre nuestro corazón al entendimiento. Abre nuestros oídos para escuchar la voz de tu Espíritu. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Gracias porque están orando siempre por mí, hermanos, para que Dios me dé palabra cada mañana. Y juntos crecer. Yo estoy creciendo junto con ustedes, aunque mido unos 60, pero estoy creciendo espiritualmente junto con ustedes, hermanos. Acá no hay uno más que otro. Acá el único superior es Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos y nos encontraremos mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Si no me llevó antes, nos encontraremos 5:30 de la mañana. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones.